Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nos esté bendiciendo a todos. Le habla a su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y um, seguimos con nuestro estudio, nuestro comentario de las escrituras. Recuerde que estuvimos hablando sobre los protoevangelios y estuvimos haciendo una introducción en el video anterior. Eh, um, Ahora vamos a entrar en lo que es el libro del Génesis. Génesis significa comienzos, origen o generación. Es el libro de los inicios donde se presentan los fundamentos de la existencia humana, del universo, de la historia de la redención. En él se revela a Jesucristo como nuestro Dios creador. Génesis actúa como una introducción esencial a toda la Biblia, estableciendo los grandes temas teológicos que se desarrollarán a lo largo de las Escrituras. El libro podemos dividirlo en dos partes. La primera es el comienzo del mundo y la humanidad en los capítulos 1 al 11. Y la segunda es el comienzo del pueblo de Dios con una familia, la de Abraham, entre los capítulos de 12 al 50. El comienzo del mundo y de la humanidad, dijimos que está en Génesis capítulos 1 al 11. Desde la creación hasta Babel, que está en los capítulos 1 al 11, se desarrollan más o menos unos 2000 años. Son los 11 capítulos de la Biblia más atacados por los adversarios de la Biblia, las Escrituras. Los tres hombres más importantes en esta etapa son Adán, Enoc y Noé. Y los cuatro eventos más importantes son la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Es el único lugar en donde vamos a ver a Dios descansando. Nos habla del primer ser humano que fue criado, Adán, y del primer humano que nació en esta tierra, Caín. Registra el relato de la primera muerte, la de Abel, y del primer humano que no murió, que fue Enoc. Se ve claramente la gloria de Dios en la creación y la gracia de Dios en la salvación. Contemplamos a la más antigua civilización del mundo, la cainita, y el ciudadano más anciano del mundo, Matusalén. Esta etapa describe la primera boda, el primer asesinato, la primera promesa del Mesías. Nos habla de la primera religión humana, o sea, cuando Adán y Eva se escondieron detrás de las hojas de la higuera. Y también del primer ejemplo de redención divina, cuando Dios puso las pieles de los animales sobre ellos. Encontramos a los pecadores muriendo ahogados y al primer santo borracho. Un barco se posa en una montaña y una torre se levanta en una llanura. Así que vamos a encontrarnos ahí una división por temas. Está el comienzo del universo en el capítulo 1, el comienzo del hombre y la mujer en el capítulo 1, 26, en el capítulo 2, 7, 22, el comienzo del matrimonio, el comienzo de la alimentación en Génesis 1, 29, el comienzo del pecado de Adán y Eva en el capítulo 3, el comienzo de la redención en el versículo que se le llama el protoevangelio en Génesis 3:15, el comienzo del crimen a consecuencia del pecado en el capítulo 4, el comienzo de sacrificios de Caín y de Abel en el capítulo 4, el comienzo de la vida familiar en el capítulo 4, versículos 1 al 15, el comienzo de la civilización, tiendas, música, hierro, poligamia en el capítulo 4, del 17 al 23, el comienzo de los castigos para Adán y Eva en el capítulo 3 y el diluvio universal en el capítulo 6 al 9 y el de la torre de Babel en el capítulo 11, el comienzo de las naciones en los capítulos 10 y 11, el comienzo de las lenguas en Babel en el capítulo 11, el comienzo de las genealogías para establecer la de Cristo. En el capítulo 5 es la de Adán, en el capítulo 9 y 10 la de Noé, en el capítulo 11 la de Sem, hasta llegar a Abraham.
La creación, en los capítulos 1 y 2 encontramos dos relatos de la creación que a primera vista parecen muy distintos entre sí. El capítulo 1 presenta la creación del universo en 6 días, en un estilo solemne y poético, como un himno que exalta el poder y el amor de Dios. Este relato ofrece una visión ordenada y majestuosa del cosmos, culminando en la creación del ser humano como imagen de Dios. En el capítulo 2, en cambio, se enfoca especialmente en la creación del hombre y la mujer, en su relación mutua y en su vida espiritual. Aquí se describe a Dios con imágenes muy humanas, como un alfarero que modela al hombre del polvo de la tierra, como un cirujano que toma un costado de Adán para formar a Eva, como un jardinero que planta un huerto en el Edén, el paraíso terrenal. Esto revela un Dios íntimamente cercano que se involucra personalmente en la vida de sus criaturas. Mientras que en el capítulo 1 la tierra aparece cubierta por las aguas, lo que recuerda el paisaje de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. En el capítulo 2 la tierra es árida como la región de Palestina y Dios hace brotar un río para regarla, dando origen al Edén. El capítulo 1 tiene el carácter de un himno litúrgico y universal, mientras que el capítulo 2 se asemeja a una narración más sencilla y popular, cargada de simbolismo humano. Esta diferencia en estilo y enfoque ha dado lugar a teorías como la llamada teoría de la brecha, que busca explicar la coexistencia de ambos relatos como expresiones complementarias de una misma verdad teológica. Dios es el creador y sustentador de toda la vida. La creación en 6 días es un esquema asimétrico de dos tridúos. Por un lado tenemos luz y tinieblas, agua y aire, tierra y mar. Por el otro lado tenemos también sol, luna, estrellas y la región astral, peces y aves, animales terrestres, plantas, el hombre y la mujer. El día tercero Dios crea dos cosas, la tierra y las plantas, y el sexto otras dos, los animales y el hombre y la mujer. Los críticos de la Biblia suelen lanzar una pregunta desafiante. ¿Cómo es posible que hubiera plantas en el cuarto día si aún no existía el sol? ¿Y cómo podía haber día y noche desde el primer día sin la presencia del sol? La clave para comprender estos pasajes no está en leerlos como una historia científica. La Biblia no es una historia científica, no es un libro de ciencia, aunque trata muchas cosas de ciencia, sino que es una historia teológica y didáctica, una catequesis de la creación orientada a enseñarnos las grandes verdades de la fe. Es un relato que revela el sentido profundo del mundo y del ser humano dentro del plan de salvación de Dios. A través de símbolos y lenguaje poético, el Génesis nos transmite las siguientes verdades fundamentales. Hay un solo Dios verdadero. El Dios único, todopoderoso, sabio, eterno, crió a todo con su palabra por medio de su espíritu. Génesis 1:2. No hay divinidades múltiples ni caóticas, sino un Dios ordenado y creador. 2. Todo lo creado es criatura de Dios, el sol, el fuego, los animales, el mismo ser humano. No son dioses como creían las antiguas religiones paganas, tampoco lo son la naturaleza ni la energía como sostienen corrientes modernas como la nueva era. Todo proviene del único creador y está bajo su soberanía. 3. Dios se interesa profundamente por el ser humano. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y les confía el gobierno de la creación, nombrándolos reyes de la tierra. Pero son reyes vasallos, subordinados a Dios, a quien deben rendir culto y adoración, especialmente el séptimo día, como enseña Génesis 1:28 y Génesis 2:3. No existe visión más elevada del ser humano ni idea más sublime de Dios.
4. Hombre y mujer tienen igual dignidad. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como enseña Génesis 1, 26 y 27. Imagen, o sea, un reflejo visible de Dios. Semejanza, porque participan espiritualmente de sus cualidades. Libertad, inmortalidad, capacidad de amar. El aliento divino que Dios infunde en el hombre en Génesis 2:7 representa el alma espiritual, inmortal y semejante a Dios. El matrimonio refleja la deidad trina. En Génesis 2:24 se presenta el matrimonio como la unión en la que dos personas dejan de ser dos para convertirse en una sola carne, la imagen viva del amor trinitario. El plan de Dios es que esa unión esté formada por tres: el esposo, la esposa y Cristo. Cuando Cristo no está presente, esa unión corre el riesgo de convertirse en una caricatura del amor, donde las tres personas son el marido, la mujer y Satanás, convirtiendo el hogar en un pedazo de infierno en la tierra. Podemos leer Mateo 19. La mujer fue creada del costado del varón, no de su cabeza para que la domine, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, cerca del corazón, para caminar a su lado. Pablo desarrolla esta imagen en Efesios 5, 22 al 33. Cristo es cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero insiste 6 veces en que el marido no debe dominar, sino amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. El amor conyugal es un reflejo del amor redentor. Toda la creación es buena. Después de cada día, Dios vio que era bueno. El universo no es malo como afirman ciertas filosofías antiguas. Es bueno por naturaleza, porque procede de Dios. Lo que introduce el desorden y el mal es el pecado del ser humano, que con su libertad o su libertinaje puede desviar el bien hacia fines erróneos. Hablando de pecado, en el capítulo 3 del Génesis se relata el pecado de Adán y Eva. Su falta ante todo es un acto de desobediencia a Dios motivado por el orgullo, el deseo de ser como Dios, de decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. El tentador fue Satanás, quien tomó la forma de una serpiente. Él aparece aquí como el primer gran enemigo del ser humano en la historia de la salvación. Satanás tentó incluso a Cristo en el desierto, según enseña Mateo 4. Por lo tanto, también va a querer tentarnos a nosotros, especialmente por cuando como Jesús buscamos vivir en oración y cumplir la voluntad de Dios. Cuando Eva invita a Adán a participar de su acto de desobediencia, no debemos de suponer que lo hizo con malicia. Es posible que, engañada por el tentador, deseara compartir con su esposo el gozo que creía haber encontrado. Sin embargo, Adán no fue engañado de la misma manera, como enseña 1 Timoteo 2:14. Su decisión fue consciente, impulsada quizá por el deseo de no separarse de Eva, de compartir su destino. Pero ni siquiera el amor más profundo justifica hacer aquello que uno sabe que es malo. Ambos actuaron con libertad y plena conciencia. Sabían que estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Ambos son, por tanto, culpables de pecado. Tenían la posibilidad de obedecer, pero eligieron la desobediencia. En un acto libre pero trágico comienza la herida del pecado en la humanidad. La consecuencia del pecado es la muerte, y esta a su vez abre camino al crimen. Así lo presenta el Génesis. Primero viene la desobediencia, luego la ruptura con Dios y finalmente la violencia entre los seres humanos. Como enseña Pablo, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12.
Esto es lo que muchos llaman el pecado original. No un pecado cometido por nosotros personalmente, sino una herencia espiritual, una condición caída que afecta a toda la humanidad. Es la raíz de todo mal, tanto en el cristiano como en el pagano, porque nos separa de Dios, de los demás y de nosotros mismos. El pecado original no destruye nuestra libertad ni nuestra dignidad como hijos de Dios, pero sí nos inclina al egoísmo, al orgullo y a la desobediencia. Solo la gracia de Cristo puede redimirnos de esta herencia y restaurar en nosotros la imagen de Dios. Génesis 3.15 es llamado el protoevangelio o primer evangelio, porque contiene la primera promesa de redención proclamada inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. El texto dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, mientras tú la herirás en el talón. En este versículo Dios establece dos enemistades perpetuas y radicales, una entre la mujer y la serpiente y otra entre sus respectivas descendencias. Esta es una enemistad irreconciliable anunciada por Dios mismo. La serpiente, símbolo de Satanás, herirá el talón de la descendencia de la mujer, un daño real, pero no definitivo, mientras que la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, señalando la victoria definitiva sobre el mal. Este pasaje es la clave para comprender toda la historia bíblica y también nuestra propia historia. Desde Génesis hasta Revelación se desarrolla este conflicto espiritual entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Todas las guerras, divisiones, tragedias humanas encuentran su origen último en esta lucha entre el bien y el mal, entre la mentira del tentador y la promesa de Dios. En Revelación 12, esta lucha toma forma en una visión profética. Una mujer coronada de estrellas es perseguida por el dragón, imagen del diablo. Allí se nos dice quiénes son la descendencia de la mujer. Dice: el resto de su descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Revelación 12:17. Tú y yo ahora mismo formamos parte de esa historia. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Juan lo dice con claridad: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Primera de Juan 3:10. Cuando Eva da a luz a su primer hijo, exclama: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Génesis 4:1. Tal vez creyó con esperanza que Caín sería el cumplimiento de la promesa divina del protoevangelio de Génesis 3:15, pero con el tiempo comprendería que no era así. Luego nació Abel, su segundo hijo. Cuando pasó el tiempo, Caín ofreció a Dios un sacrificio incruento, compuesto de frutos de la tierra, y fue rechazado. No solo por ser un sacrificio sin sangre, sino porque ofrecía los productos de un suelo maldito a causa del pecado, según Génesis 3:17. Tal vez pensó que era más digno presentar frutos vistosos, una sandía, unos mangos, manzanas, antes que derramar sangre. Pero la Escritura advierte: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Este episodio es también la primera referencia bíblica a una gran verdad espiritual. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Levítico 17:11 y Hebreos 9:22. Por su parte, Abel ofreció un cordero en sacrificio y su ofrenda fue aceptada. Aquí se presenta por primera vez el símbolo del sacrificio expiatorio. El camino de la cruz comenzaba a revelarse. Más adelante, en la Pascua de Éxodo 12, cada familia debía sacrificar un cordero como señal de liberación. Finalmente, Cristo es revelado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Vemos así un desarrollo progresivo del poder de la sangre. Un cordero salva a un hombre, Abel. Luego, un cordero por familia en la Pascua. Y finalmente, el Cordero de Dios por toda la humanidad.
Caín es dominado por la envidia y mata a su hermano en Génesis 4:8, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Y cuando Dios lo confronta, también se convierte en el primer mentiroso. ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. A causa de su crimen, Caín es maldito, apartado de la presencia de Dios y desterrado a la tierra de Nod, al oriente del Edén, vagando como símbolo del hombre separado de Dios, errante y sin paz. Y entonces Caín edifica la primera ciudad y le pone el mismo nombre que su hijo, Enoch, que significa dedicado. Este proyecto humano fue sin duda un intento de neutralizar la maldición de Génesis 4:12. Lamec, el tataranieto de Caín, llega a ser el primer polígamo conocido, como dice Génesis 4:19, el primer escritor de himnos, como dice Génesis 4:23, y el segundo homicida conocido, como dice también ahí en Génesis 4:23. Jabal fue el inventor de tiendas de campaña y el primer nómada. Domesticó y comercializó animales aparte de las ovejas. Su nombre significa vagabundo. Génesis 4:20. Jubal fue el inventor de los instrumentos musicales de cuerda y de viento. Su nombre significa música. Génesis 4:21. Tubal Caín llegó a ser el primer trabajador en metalurgia. Génesis 4:22. Después de Adán, solo Enoc y Noé son descritos en las escrituras como hombres que caminaron con Dios. Enoc, descendiente de Adán a través de su tercer hijo Sed, vivió una vida de profunda comunión con el Señor. Cuando tuvo un hijo lo llamó Matusalén, nombre que algunos interpretan como cuando muera será enviado. Según una tradición judía, Dios había revelado a Enoc que cuando Matusalén muriera vendría el juicio del diluvio. Tal vez por esta razón Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió sobre la tierra, 969 años, como una muestra de la misericordia y paciencia de Dios. El apóstol Pedro confirma este principio. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, más bien tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Enoc también fue el primer predicador de juicio que se registra en la Biblia. Según la epístola de Judas, también Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos hombres. El Señor viene con millares de ángeles para juzgar a todos y reprender a todos los impíos por las malas obras que han cometido y por todas las palabras ofensivas que los pecadores impíos han pronunciado contra él. Judas, versículos 14 y 15. Fue además un hombre de fe excepcional. La epístola a los hebreos lo afirma así. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte y nadie lo encontró porque Dios lo había llevado. Antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Enoc es uno de los dos únicos seres humanos en la Biblia que fueron llevados por Dios sin morir físicamente. El otro es el profeta Elías. Esta experiencia anticipa lo que ocurrirá en el futuro con los redimidos en la segunda venida de Cristo. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Bien, mi querido amigo y hermano que me escucha, vamos a detenernos por acá. Luego seguiremos hablando del diluvio y de todos los demás temas que tenemos pendientes.
Espero en Dios que este estudio le esté sirviendo de edificación y que usted pueda ser muy bendecido. Recuerde que todos los domingos a las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo, que está ubicado diagonal al Liceo Manuel Benavides en Heredia. Ahí cerquita del hospital, entre la avenida 16 y la calle 16, en la pura esquina donde termina la calle 16, ahí estamos nosotros, y le esperamos para gozarnos un rato y compartir con usted, adorar al Señor, tomarnos un cafecito y glorificar a nuestro buen y querido Señor Jesucristo. Que el Señor le siga bendiciendo muy ricamente, y nos vemos en un próximo video.